Muy buenos días a todos. Gracias, Evanje, por esta presentación. La charla de hoy va a ser referente a temas de metalurgia en el TANDISH y cómo aprovechar lo que tenemos a disposición del TANDISH como su mejor, sacarle su máximo provecho. Como dijo Evanje, yo hace más de 20 años trabajo en temas de modelización y hemos desarrollado un sinnúmero de recipientes siderúrgicos. Más que nada, sobre todo cuando el acero se encuentra en estado líquido, hemos hecho muchos modelos, pero principalmente en lo que se refiere a la colada continua. Una pequeña guía de lo que va a ser esta charla, este índice. Primero vamos a hablar un poco de los procesos de acería o una introducción para llegar hasta la colada continua, cómo sería el proceso de acería en sí, después qué es lo que queremos buscar dentro de lo que es la colada continua, y ya después nos vamos a derivar, que va a ser la parte principal de toda esta charla, hacia el modelado físico de los procesos, modelado físico y computacional de todos los procesos. Ahí vamos a describir algunas metodologías y el equipamiento que tenemos para hacerlo. Y vamos a presentar los principales ensayos que hacemos en estos modelos. Bien, me desconecté para si alguno tiene algún problema de conectividad, reciba mejor esta presentación. ¿Tiene algún video? Bueno, espero lo puedan ver. Traté de poner pocos videitos para que ustedes lo puedan ver bien. Las metodologías básicamente son extracción de datos del modelo, son curvas de residencia, bueno, visualización de flujo, transición de grados, alguna simulación de escoria, después modelado térmico, y también hemos modelado algunos eventos especiales dentro del TANDISH. Bien, como todos sabemos, el proceso de fabricación del acero puede venir por muy diversas rutas para obtener muy diversos productos, ¿no? Desde el alto horno y la reducción directa, pueden ir a un convertidor al oxígeno o un horno eléctrico y derivar, como el 90% de la producción mundial, en una colada continua para producir distintos tipos de aceros, calidades y distintos tipos de forma y patrones. Bien, entonces, si nos vamos ya directamente al proceso de acería, ¿qué querríamos hacer en la acería? Sería transformar y acondicionar el acero líquido al solidificarlo mediante la adición de aleantes, la remoción de ciertas impurezas, extrayendo el calor para solidificar dentro de una geometría y una química aceptable que nos permita o realizar algún proceso posterior de transformación de ese sólido o directamente obtener algún producto final, lo cual sería un poquito más difícil dentro de lo que es la colada continua. El metal primario que viene del alto horno o del horno eléctrico o de la reducción directa, lo transformamos dentro del BOF o el horno eléctrico ya en un acero primario, podríamos llamarlo. De ahí lo cargamos en una cuchara de acero y le hacemos un proceso de refinado, agregar de aleaciones, en lo que serían las conocidas como operación de metalurgia secundaria. Esto puede ser distintos procesos, los hornos de vacío, distintos tipos de horno de vacío, el horno cuchara, etcétera, ¿no? Y estaciones de flotación, etc. Y de ahí, ya una vez que tenemos nuestro acero acondicionado, con las condiciones óptimas para el colado, lo llevamos a nuestra colada continua, donde se produce la solidificación y obtenemos distintos tipos de productos. Planchones, palanquillas, tochos, etc.
Dentro del proceso de acería, llegamos a la colada continua, donde una cuchara de acero con cierta cantidad, generalmente de 80 a 300 toneladas de acero, se sitúa arriba de una batea que llamamos Tandish, y esta batea entrega acero líquido a un molde en el cual comienza su solidificación. A su vez, la piel que se forma en el molde es soportada a través de un sistema de rodillos y es refrigerada por agua hasta que termina de solidificar y es cortada en los productos que nosotros conocemos. ¿Cuáles son las ventajas de esta colada continua? Al ser un proceso continuo, no tienen necesidad de arranque, de calentamiento, etc. Hay un ahorro de energía. Tiene mayor productividad, obviamente, como hay ahorro de energía y tiene menos costos operativos, se eliminan operaciones también de calentamiento, de inserción, de despunte, etcétera. Mejora la calidad del producto porque es un proceso estable. Muchas veces las primeras secuencias de una máquina puede llegar a tener mayores cantidades de grietas porque al estar moviéndose por ese calentamiento térmico tienen deformaciones y generan grietas internas en el producto. Una vez que ya está en régimen térmico, generalmente por ahí o desaparecen o se minimizan esos efectos. Y a su vez, al tener menor ahorro de energía, tiene menores emisiones al medio ambiente. Bien, entonces, ¿qué buscamos dentro de nuestro proceso de colada continua? Bueno, cuando el acero está líquido, sobre todo en cuchara, limpiarla, asegurar la química, o sea, a través de adiciones, y flotar todas las impurezas que contenga, las inclusiones. Esto se hace por estaciones de burbujeo, agitando con argón, bueno, distintas técnicas para flotar estas inclusiones. De ahí llegamos al Tandish, que si uno se mete solamente con el Tandish, es muy difícil flotar inclusiones, pero bueno, se trata de acompañar todo lo que viene de la metalurgia secundaria y o no empeorar las condiciones o tratar de terminar de limpiar el acero que venía de esa metalurgia. Después nos metemos al molde donde comienza la solidificación y ya se empieza a solidificar una piel. Y en este molde, que es oscilante, se generan lo que se llaman marcas de oscilación. Y esto va a tener que ver un poco con la calidad de la superficie de nuestro producto, ¿no es cierto? Y de ahí en más, ya por la línea extractora, al estar solidificando, dependiendo de las presiones o desalineamientos que tengan nuestros rodillos y de la cantidad de extracción de calor que le estemos generando, podemos llegar a generar tensiones que pueden producir grietas o no. Teniendo un proceso acotado, esto no nos debería pasar. Entonces, si uno controla todas estas cosas, uno puede tener una operación robusta, una calidad interna bastante acorde y que las propiedades mecánicas del producto sean similares en distintos eventos que uno va colando. Las máquinas de colada continua son de muy diversos tipos. Conocemos alguna máquina vertical, con lo cual uno podría decir no hay doblado, no hay enderezado, con lo cual las tensiones se minimizan y genera un producto más libre de tensiones. Lo que pasa es que es muy costosa, debería ser muy alta, una estructura muy grande, el manipuleo de todo el material genera un alto costo en estas máquinas. Después hay máquinas que son de doblado y enderezado o máquinas directamente curvas. Hay muchas máquinas de 1 o 2 líneas que se utilizan para planchones y las máquinas de tochos o palanquillas ya son de más líneas, de 3, 4 hasta 8 líneas pueden haber. Entonces ya nos metemos en lo que es el Tandish, y el Tandish tiene principalmente como función
hacer las veces de pulmón de la máquina de acero, ya que viene una cuchara que mientras se vacía lo va llenando, pero cuando se termina tiene que venir otra cuchara y ese proceso de cambio hace que el Tandish se quede sin ingreso y sigue aportando a la máquina de colada continua. Entonces, hasta que viene una nueva cuchara, hace las veces de Pullman. También en el repartidor se busca, Tandish o repartidor, aclaro, a mí me gusta llamarlo Tandish, por eso le puse Tandish al título del trabajo, se busca hacer siempre alguna tarea metalúrgica que permita seguir mejorando esa limpieza interna que viene de la cuchara. Para esto se juega con el diseño y el tamaño y el tamaño interior. Todo, obviamente, está construido en materiales refractarios. Los modificadores internos comunes que uno conoce o que se aplican en estos repartidores son diques y tabeques, inhibidores de turbulencia, algunos rompedores de vórtices. Últimamente ha habido algunas placas que generan cortinas gaseosas de un material inerte, como podría ser argón, para ayudar a la flotación de inclusiones. Las pequeñas burbujas que se generan atrapan y arrastran inclusiones hacia la superficie. Y también hay algunos modelos de agitado electromagnético que hacen que el metal se mueva hacia la superficie o inhiban la formación de turbulencia en el ingreso. Y también, dentro de lo que es el Tandish, se debe prestar mucha atención a lo que es la oxidación. Si uno tiene un buen acero y después no cuida algunas cosas dentro del repartidor, puede generar el ingreso de aire o gases hacia el acero líquido y generar nueva generación de inclusiones. Entonces, para esto se puede inertizar o hacer buenos cubrientes o polvos especiales. Bien, ¿qué tipo de repartidores tenemos? Tenemos, bueno, rectos con varias líneas, tipo T, tipo delta. Esos son los que están a la izquierda, son los que corresponden a las tochos y palanquillas. Y después tenemos para planchones de 2 líneas, tipo B, tipo T, varias formas, el tipo H, bueno. Algunos de estos los hemos modelizado. Entonces, ya metiendo en lo que es el modelo del Tandish, el modelizado del Tandish, se deben tener en cuenta ciertos criterios de similitud para igualar lo que es la realidad con lo que nosotros estamos modelando. Si uno se rige por ciertos parámetros, puede simular diferentes variables operativas y diferentes condiciones de trabajo, como velocidad, nivel del repartidor, etc. Entonces, puede cuantificar ese volumen, como les decía, que se llaman curvas RTD, curvas de tiempo de residencia, visualizar el flujo a través de la inyección de permanganato, también mediante la simulación numérica. Uno puede también aprovechar los resultados del modelo físico para validar los modelos matemáticos, que siempre son muy buscados esos resultados para validar todos los modelos, es muy difícil medir en la colada continua real, digamos, valores, y muchas veces se valida primero modelos físicos para después llevar los resultados de los modelos matemáticos hacia la colada real. Después vamos a hablar un poquito de lo que es la transición de grados, y por último algunas simulaciones numéricas. Entonces, para el modelado físico lo que tenemos es que el sistema real o el Tandish con acero líquido y escoria va a ser representado por un modelo físico. Y entre estos dos tiene que haber similitudes geométricas, mecánicas, térmicas y químicas. O sea, igualar todos esos parámetros. La similitud geométrica se asegura respetando las dimensiones del modelo real,
o llevándolo a una escala reducida, ¿no? Pero respetando las proporciones. Y la similitud dinámica representa igualar las fuerzas que actúan sobre una pequeña partícula en el modelo, hacerla proporcional o igual a lo que pasa en el modelo físico. Básicamente hay 4 fuerzas principales: las gravitacionales, aerodinámicas, las de inercia y las fuerzas viscosas que tienen los fluidos. Y principalmente dentro de lo que es el sistema de representación de sistemas con superficie libre, se busca mucho lo que es las fuerzas inerciales, o sea, las del movimiento, con las gravitacionales, que son las que aseguran, o el peso que lo tira hacia abajo, digamos, son siempre predominantes en este tipo de sistemas y se representan por el número de Froude. Básicamente el modelo Tandy muchas veces lo usamos para igualar el número de Froude. Otros números adimensionales que se pueden relacionar son el número de Reynolds, que representa una relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas gravitacionales. O sea, las fuerzas viscosas son la oposición que tiene un líquido a moverse, o entre capas de líquido a moverse entre sí, esa resistencia. Y hay otros números, como por ejemplo el número de Weber, que representa fuerzas de tensión superficial, que se podría tener en cuenta cuando ya entran en juego 2 fluidos, como cuando queremos representar la capa de escoria. Bien, otra de las cuestiones que se pueden simular son con modelos numéricos, ¿no? CFD, que es Computational Fluid Dynamics, que es simplemente la resolución de las ecuaciones de la mecánica de los fluidos y transferencia de calor dentro de un dominio acotado. Se plantean leyes de conservación de masa, de cantidad de movimiento, de conservación de energía, etc. Para esto uno tiene que construir una geometría similar a la del repartidor y ponerle ciertas condiciones de contorno, condiciones iniciales, bueno, trabajar con estos elementos finitos discretizándolos en mallas, y bueno, y ver qué tipo de modelo de física, acá cuando pongo modelo físico es modelo de física, se va a usar para representar lo que está pasando en ese modelo. Acá en las fotos hay varios ejemplos, hemos hecho el sistema RH, hemos hecho el modelo Busamolde y bueno, también hay algunas fotos del repartidor. Una cosa importante también, un dato importante, es que siempre hablamos de flotación de inclusiones. Y nosotros, las inclusiones son pequeñas partículas de material que no es nuestro acero, que son indeseables, porque van a generar una discontinuidad dentro de la estructura del acero sólido, ¿no es cierto? Y pueden ser iniciadores de grietas, algunos problemas después cuando uno va y deforma ese material. Entonces, dentro de lo que es la flotación de inclusiones, podemos decir que una partícula flota de acuerdo a cierta velocidad, o sea, varía con la densidad de esa partícula, cuanto más liviana es, más rápido va a flotar, pero depende mucho también del tamaño de esa partícula. Como ustedes ven acá en la fórmula, depende del R cuadrado, o sea, partículas muy chicas van a tener muy pequeña velocidad de flotación, y eso que va a implicar que le va a costar mucho llegar a la superficie y ser captadas por la escoria. Con lo cual, hay cierto tamaño de partículas que es muy difícil que floten. Acá hablamos siempre de tamaños menores a 20 micrones, es muy difícil que floten, y ya otras partículas como tamaños mayores a 100 micrones son muy fácil o son más fáciles de remover. Básicamente para que ustedes vean que hay todo un espectro de tamaños de partícula que no son tan fáciles
de extraer. Bien, el equipo utilizado es construir la misma batea o el mismo formato de lo que es un repartidor y acoplarle una serie de válvulas, bombas y medidores para registrar todo lo que va acá pasando. Básicamente, el equipo consiste en la salida tenemos medidores de velocidad y válvulas manuales. Yo prefiero válvulas manuales porque es muy difícil de controlar, sino el proceso, con válvulas on-off para controlar la velocidad. Y en el ingreso tenemos también caudalímetros y tenemos un vaso de inyección que ingresa algún tipo de trazador. También tenemos sensores de conductividad, porque muchas veces para medir lo que está pasando generamos pulsos de agua con sal, que nos van a mostrar alguna variación de conductividad en el agua, sobre todo a la salida del repartidor, y eso nos va a dar idea de lo que está pasando adentro del mismo. Si vamos a la obtención de las curvas de tiempo de residencia, que se llaman curvas RTD, ¿qué es lo que hace? Esa medición de conductividad nos va a permitir dividir a nuestro volumen en tres volúmenes principales, los que se conocen como volumen mezcla, volumen pistón y volumen muerto del repartidor. Para explicar un poquito más que esto, obviamente la suma de los tres volúmenes tiene que darme 1, ¿no? ¿Qué significa volumen mezcla? Significa, si yo tuviera 100% volumen mezcla, ¿qué pasaría? Todo lo que está ingresando a mi sistema tiene una mezcla instantánea con todo lo que está en el resto del recipiente. O sea que cuando sale, todo lo que entró ya se mezcló. Por ejemplo, si yo meto un pulso de sal, o sea, una cierta cantidad acotada de sal, meto 100 gramos de sal en el tandish, en la entrada, ¿eso qué va a pasar? Se va a mezclar rápidamente con el tandish. Y como yo después voy a seguir ingresando agua limpia, esto se me va a ir diluyendo. Pero voy a tener en el volumen mezcla primero una alta concentración y después se va a ir diluyendo. Y lo que se llama volumen pistón, si yo meto un pulso de sal, este pulso de sal se va a mover con todo el fluido hasta llegar a la salida y generarme una pequeña, o me va a salir todo junto en la salida, o sea, un pulso cuando ya se completó todo el volumen de salida. Ese sería el volumen. Pero nuestros sistemas no tienen ninguna de estas dos condiciones, porque a su vez también tienen zonas muertas, lo que llaman volúmenes muertos. Entonces, tenemos parte que se canaliza, parte que se mezcla y parte que son zonas muertas o que se mueven a muy baja velocidad. Y nos van a terminar dando este tipo de curvas, ¿no? Son las curvas típicas que nosotros vamos a obtener. Vamos a tener un pico y después una dilución que me va a dar lo que es la mezcla y también lo que es la zona muerta. Bueno, acá hay un poquito de la fórmula de cómo está. La cantidad de sal es la integral de la concentración de sal en el tiempo, de 0 a infinito. Y el volumen mezcla más el volumen pistón, o sea, sacando lo que es el volumen muerto, sería la concentración por el tiempo dividido la concentración, ¿no? Que siempre me va a dar un valor menor a 1. Y estas curvas a su vez se expresan en forma adimensional, al igual que el tiempo, con tiempo adimensional. La concentración adimensional sería la concentración instantánea o la concentración en ese momento dividido la concentración inicial, que es la cantidad de sal que yo le he hecho dividido el volumen total del tanque. Y el tiempo adimensional es el tiempo dividido un tiempo medio. Y el tiempo medio es el volumen del Tandish dividido el caudal, ¿no?
el caudal de ingreso y de salida, ¿no? Si es constante. Bien, acá vamos a ver algunos ejemplos. El primero es un tandy que se usa de 2 líneas para planchones. Este tandy, o la máquina que estaban usando en esta empresa, tenía un tandy de 36 toneladas y pusieron una nueva máquina y generaron con un tandish nuevo de 60 toneladas, con el fondo plano, digamos. Acá después se le agregó un domo para mejorar ciertos aspectos de la fluidodinámica, ¿no? Y a su vez, en este repartidor se utilizan piezas antiturbulencia, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué le permitió el aumento de tamaños? Permite mejorar el tema importante que decíamos antes de la flotación de inclusiones, por tener mayores tiempos de residencia, disminuir el pasaje de escoria por bajo acero de repartidor, pero también tiene algunos riesgos, mayores pérdidas de temperatura, pérdidas metálicas, en el final por eso fue la incorporación del domo, mayores costos de refractarios por el tamaño, pueden aumentar también los volúmenes muertos, esto que veíamos, y pueden generar mayor cantidad de acero sucio al inicio de colada. Que, como les decía, el domo incorporado siempre mejora esta situación, porque el acero remanente es menor, ¿no? Hasta que levanta cierto nivel el tandish y se pueden abrir las líneas. Bien, un poquito de lo que es la inyección de tinta. Me demoro un poco porque veo siempre hay algún retraso entre que empiezan la filmina y lo que yo hablo. Se pueden ver con la inyección de tinta diferentes condiciones, por ejemplo, distintas velocidades, sin domo, con domo. ¿Qué pasa si se cayó una línea, tuvieron que cerrar una línea y el equipo vuela por una sola? Distintas velocidades, bueno. Y con la visualización de flujo a través de la inyección de tinta, uno ve cómo esa tinta se va distribuyendo y hay veces que pasado mucho tiempo no termina de colorear todo el repartidor, lo cual uno puede inferir que esos son la localización de los volúmenes muertos, donde se encuentran, que también tiene importancia, porque si uno tiene volúmenes muertos en ciertos lugares, pueden generar peores condiciones que si están en otro lado, ¿no? Esos volúmenes muertos que calculábamos con las curvas RTD. Bueno, vamos a seguir, pues esto es muy, muy lento, ¿no? Y acá llegamos a obtener curvas RTD de ese repartidor, bajo diferentes condiciones, con domo, sin domo, con pieza, sin pieza, etc. Y si uno esto lo lleva a cuantificar a volúmenes mezcla, volúmenes pistón y volúmenes muertos, vemos cómo impacta en cada uno. Bueno, como medimos conductividad en cada una de las líneas, por ahí tienen pequeños desalineamientos, no siempre es todo perfecto, generan alguna discrepancia entre los valores de algún lado, ¿no? Si el tubo de cuchara está un grado corrido, puede generar distintos tipos de flujo en la izquierda y en la derecha, etc. Bien. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, ver cuál es el impacto de la velocidad, como se ve acá, digamos, sin domo, vemos que hay grandes volúmenes muertos. Con pieza, la pieza genera, también como retarda el movimiento del fluido, genera mayores cantidades de volúmenes muertos, pero también genera más flujo pistón dentro de lo que es el repartidor, lo cual es una mejora, ¿no? Y la velocidad es lo que más impacta en esta formación de volúmenes muertos. Uno habla de volúmenes muertos y piensa que es algo que está quieto ahí, pero
Eso sería dentro de lo que es un estado estacionario. Uno sabe que cuando se fue la cuchara y el nivel empezó a bajar, esos volúmenes muertos pueden empezar a moverse o generar algún tipo de mezcla. Ese acero que se estuvo enfriando, que está más frío que el resto, al haber un cambio de cuchara, puede llegar a moverse y mezclarse con acero que estaba por otro lado y enfriar, justo generar algún transitorio que disminuye incluso más la temperatura del acero que está saliendo. Otro tipo de Tandish, acá hay un Tandish tipo Delta que tenía 6 líneas. Este fue un modelo, creo que fue de la máquina de palanquillas de Sidor. Bueno, que se buscaba mejorar el flujo, porque ¿qué pasa en estos Tandish de varias líneas? Siempre hay un cortocircuito muy, muy directo hacia las líneas centrales. Entonces se busca ponerle placa de impacto y algunos diques o piezas para mejorar el flujo y que el acero que está ingresando llegue más o menos al mismo tiempo, el acero nuevo que está ingresando llegue más o menos al mismo tiempo a cada una de las líneas. Bien, bueno, acá se ve cómo la altura del repartidor son las curvas RTD de un montón de ensayos que hicimos en este Tandy, y cómo cada una, posición 1, posición 2, posición 3, son las 3 líneas de un lado, ¿no? Son 3 mediciones de conductividad que podemos hacer, y cómo los volúmenes muertos son más grandes en alguna línea que en otra, y la placa por ahí mejora un poco o homogeniza un poco más esta situación, ¿no? Entonces, esos son los tipos de resultados que miramos. Otro tipo de Tandish, un Tandish sin modificadores de flujo, un tangente en el cual se le estudió ponerle una placa. Era un Tandish de 3 líneas, ¿no? Bueno, acá vemos cómo en la curva RTD básicamente en la línea central hay como una mayor concentración y un pico más grande, y en las otras dos líneas que deberían ser muy similares pasa otra situación, ¿no? Acá de nuevo tenemos los volúmenes muertos y los volúmenes pistón de esas dos condiciones, ¿no? Acá un poquito la visualización de ese flujo, se puede hacer tomas desde frente y también desde arriba, porque a veces avanza por una pared o por la otra. Bueno, interesante ver cómo se mueve el flujo observando de cerca cómo la tinta. Otra condición que podemos hacer es simular la escoria, la simulación de escoria. Bueno, un poquito, este es medio cualitativo, no hay forma de medir mucho lo que pasa, sobre todo porque le hablaba del número ese de Weber, lo que uno puede conseguir como escoria es queroseno, aceite, lo cual las relaciones de densidades y otras cosas son muy distintas o distintas a las que tiene el acero y la escoria real, ¿no? Y ese número de Weber por ahí genera otras condiciones, pero bueno, uno puede inferir ciertas cuestiones observando lo que pasa en los distintos ensayos, ¿no? Acá vemos cómo el Tandish, la línea verde, disminuye su nivel o disminuye su volumen y se abre a caudal de relleno la línea, ¿no? O la cuchara. Llega la nueva cuchara y abre en cierto punto, como se ve acá en la línea, y bueno, el nivel empieza a crecer. Pero esta escoria, que se rompe porque es una apertura directa, esta escoria se rompe y luego de cierto tiempo empieza a emulsificarse o a mezclarse con el acero, la escoria con el acero o el agua con el queroseno en este caso. Y si hablamos de diques y tabique, en vez de piezas, como dijimos, tienden a mejorar el flujo porque obligan al flujo a pasar cerca de la superficie, y esas impurezas que flotan
de acuerdo a la ley de Stokes, como dijimos, tienen que recorrer menos distancia hacia la superficie y pueden ser captadas. Pero bueno, los tiempos son mucho menores que en cuchara, es más difícil que floten, y a su vez las temperaturas de trabajo son más bajas que en la cuchara, con lo cual la escoria le cuesta más captarlas, esas inclusiones, ¿no? Si uno tiene diques y están puestos en la zona central, generan mucha mayor emulsificación que lo que puede generar una placa, como se puede ver acá en estas dos fotos, ¿no? Es un concepto que estuvimos viendo siempre, que al generar un cajón entre medio de las dos placas, se genera en la apertura de cuchara una zona de muy alta emulsificación. Bueno, acá un poco el flujo, la visualización de flujo con diques y con una pieza antiturbulencia, básicamente. Y después también hemos simulado los diques, o lo que hacemos muchas veces es simular distintas posiciones de diques, tabiques, piezas en modelo matemático y después llevarlas al modelo físico. Por ejemplo, acá hemos simulado distintas posiciones y alturas de tabique, por ejemplo, con pieza y con tabique, o sin pieza, solamente con tabique, tabiques de distintas alturas, con distintos tipos de agujeros, etc. Y bueno, esos tabiques generan ciertos patrones. Acá, como les hablaba de volúmenes muertos, nos interesa que esos volúmenes muertos sobre todo no estén acá, en esta zona de riesgo, como podríamos llamarla, ya que cuando la cuchara corte el ingreso y esto se siga vaciando, estos volúmenes muertos más fríos van a ingresar a la línea. Entonces, bueno, hay ciertas condiciones que uno busca que los volúmenes muertos no estén alojados en ciertos lugares, como le decía hace un ratito. También se prueban diferentes tipos de placas. Acá vemos muchos formatos de estas placas. Todas estas placas son para Tandish de slabs, ¿no? de planchones. Y lo que tratan estas placas es de disminuir la energía, esa energía cinética que tiene el chorro, que hace que haya una alta interacción y bueno, permite la formación de inclusiones, de esa oxidación que trae el chorro ese, se minimice, ¿no? Hemos probado también placas en multilínea, como ustedes vieron, ahí de 4 líneas, que también, pero son más difíciles porque hay que calcular muy bien los grados y ese tipo de formas. Bueno, acá también hemos estudiado las placas en modelo matemático. Como ven, acá, bueno, esta zona de riesgo que les mencionaba antes. Y hemos llegado a la conclusión, o hemos desarrollado 3 placas, por ejemplo, para estudiar en el modelo físico. Acá, bueno, la placa redonda era la primera que hicimos, bueno, era simple de hacer, pero ya las otras que empiezan a tener como estos tetoncitos que disminuyen el impacto y estos pequeños dados que hacen que más intrincado el flujo, son difíciles de construir y lo terminamos construyendo con una impresora 3D, lo cual está muy bueno ahora que está esa nueva tecnología, ¿no? Si no, antes hubiera sido muy difícil de construir un modelo a escala, ¿no? de esas placas. Bien, hacemos también todos los mismos análisis, las curvas RTD, el análisis de flujo, perdón. Y bueno, en lo que es el flujo, podemos ver algunas que me generan algún cortocircuito por la zona inferior, algunas que tienen un avance más parejo o un avance más por la zona de superficie. Y lo que se vio, que muchas placas, esta es una foto después de 3 minutos, tienen zonas sin colorear, lo cual son altos volúmenes muertos que están apareciendo en estos modelos. Bueno, se analizan las curvas RTD y dan diferente información de volúmenes muertos, volúmenes mezcla, y uno puede inferir qué placa es mejor, sobre todo para diferentes condiciones. Puede ser alguna mejor para alguna velocidad que otra,
o para mayor o menor altura del repartidor. Bueno, llegamos a otro ensayo, que es la curva de cambio de grado, que es uno de los factores importantes. ¿Por qué? Porque el proceso continuo no significa que siempre el acero que estemos colando es el mismo que el acero que teníamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos colando un grado de acero A, la cuchara termina, el acero en el repartidor sigue siendo el A, y viene una nueva cuchara de un grado B, ¿no? Y ese grado B se sitúa y empieza a colar. Obviamente el nivel del repartidor disminuyó, pero ese grado que empieza a meterse se mezcla con el grado A que estaba en el repartidor. Esto en el modelo, ¿cómo lo generamos? Generamos agregándole sal al repartidor, o sea que el acero que está, el agua que está con sal sería nuestro grado A, y después abrimos la salida como si fuera la salida sin ingreso de agua, como si hubiera ido la cuchara de grado A. Entonces el nivel baja hasta el nivel de cambio de cuchara que nosotros proponemos, muchas veces se varía ese nivel, y ese ingreso y empezamos a llenar nuevamente el Tandish con agua pura o agua sin sal, sin conductividad. Y eso nos genera las curvas de cambio de grado. Un ejemplo bastante típico es esta curva que estamos viendo ahí en el medio, es la transición del grado A al grado B. Uno tiene una concentración ahí y un rango de concentraciones en la cual nuestro elemento en cierto momento se abandona ese grado de concentración hasta que ingresa al grado B, o a la concentración del grado B. Bueno, acá me va a dar una cierta distancia, un cierto tamaño de planchón de mezcla. Bien. Eso con conductividad, cuando sale y cuando ingresa, nosotros lo llamamos, cuando llega al 90% de la concentración inicial, suponemos que salió del grado A, y cuando entra al 15 o al 10% más restrictivo, llamamos que ingresó al grado B. Entonces, del 90 al 15 o del 90 al 10, fíjense que del 90 al 10 habría bastante más distancia, me generan el acero fuera de especificación. Obviamente, dependiendo de qué elemento tomemos, va a estar mayor tiempo o menor tiempo fuera de concentración. Bien, entonces uno toma esas curvas y determina cuál es la cantidad o la longitud que uno tiene fuera de especificación, y eso lo puede transformar en toneladas de acero fuera de especificación. Fíjense que las toneladas 90-15 son las azules y 90-10 siempre crece un poquito más. A alta velocidad, a media velocidad y a baja velocidad. Como hay más mezcla, más baja velocidad, siempre tengo mayor transición de grados a baja velocidad. Incluso la diferencia 90-15 entre 90-15 y 90-10 son más grandes. Después también se prueban condiciones especiales, colado de una sola línea o colado de líneas con distintas velocidades, y nos da cómo es la transición en ese repartidor bajo esas condiciones. Acá vemos también, si nosotros dejamos que el nivel baje, recuerden que este con el repartidor que tenía casi 60 toneladas, bueno, con domo tiene un poquito menos, 55, y se bajan a 35 toneladas o a 25 toneladas. Cuando uno baja a 25 toneladas, tiene menor cantidad de acero fuera de especificación, ¿no? Obviamente, cuanto uno más baje el nivel, es mucho más riesgoso, pero como resultado nos termina dando menos acero fuera de especificación. También hemos intentado reproducir cambios de grados reales, la situación de cambio de grados reales, en lo que uno puede ir y sacar muestras de planchón y ver cómo está cómo para cotejar nuestro proceso. Justo tuvimos, bueno, la cuchara o el Tandish empieza a vaciarse y se empieza a llenar, bueno, justo hubo un cambio de velocidad en el medio
de nuestro cambio, entonces hubo un cambio de velocidad, o dos cambios de velocidad, que tuvimos que adaptar a nuestra modelización. Acá ven, acá en esta de las variables operativas, vemos que ingresa a cero y se va cambiando la velocidad para adaptar al ensayo, ¿no? Y si uno se fija, bueno, acá como le decía, algunos elementos en los cuales se sacó muestra de planchón y se trata de simular ese grado. También lo hemos hecho con otros repartidores y distintas técnicas también se aplican. Acá como ven, si uno, ¿cuál es el formato tradicional? Es que el nivel baje, porque está cerrado, porque no hay cuchara, y cuando viene la nueva cuchara, abrirla a todo lo que se pueda. O sea, si las líneas están consumiendo 5 toneladas y yo abra 10, el Tandish se va a llenar a 5 toneladas por minuto hasta alcanzar el nivel que había perdido, ¿no? Por ese vaciado que se había producido. Pero hay otras técnicas de cambio de grado que hacen abrir la cuchara a una velocidad menor que la máxima y que mantiene el nivel. Mantiene el nivel por un tiempo y después lo rellena. Cuando ese tiempo, el acero viejo se barre y es llenado por el acero nuevo. Entonces, como trabaja con menor nivel, debería tener menos acero fuera de especificación. Y hemos hecho ensayo con tiempos de esperas nada, o con tiempo de espera 2 minutos. 2 minutos en el modelo, por ahí son 3 o 4, 3 minutos y medio en el modelo real, en el Tandis real. Y se aplican distintas técnicas. Hemos probado a 2, a 4, a 6 minutos, y después es bastante difícil manejar la válvula de cuchara y abrirla un poquito, ¿no? Al principio, sobre todo porque a veces no tiene una apertura franca. Entonces, abrirla un poco es más difícil y se proponen, como la literatura propone también, algunas otras técnicas como abrir al máximo, pero después cerrar y después volver a abrir. O sea, un modelo W de rellenado del repartidor para minimizar ese acero fuera de especificación. Bueno, creo que ya estamos cumpliendo bastante con el tiempo. Acá un poco las diferencias de distintos niveles y distintos tiempos de espera, esto después de llegar a la presentación. Y quería hacer un poquito de foco en lo que es la temperatura dentro del repartidor. El modelado, y esto es con modelado numérico, se modeló lo que es el acero líquido y también todo lo que es la parte de refractario y carcasa. Bien, el acero que llega al repartidor también tiene un rol importante, porque la cuchara que está sobre el Standish se está enfriando permanentemente. Esa cuchara caliente que llega se va a ir enfriando y el acero va a ir disminuyendo su temperatura, porque tiene pérdidas convectivas, por radiación, etcétera, conductivas a través de los refractarios, etcétera. Bien, esa cuchara, que está compuesta por distintos materiales, cumple todo un ciclo. El llenado, el acondicionamiento del acero en la horno cuchara o en la estación de flotación, el vaciado y después el enfriamiento. Entonces, esa pared de refractario va a tener una historia o un calentamiento. Y cuanto más frío esté eso, más frío va a estar mi acero, etc. Por ejemplo, acá hay una cuchara fría que se cicló bastante tiempo y por ahí le cuesta, esta es la energía que está acumulada en la cuchara, le cuesta llegar a la máxima temperatura o a un estado estacionario de ciclos. Y a su vez, el acero que va saliendo tiene o cumple una ley de este tipo, ¿no? Como está acá, en la cual primero se va enfriando, más o menos constante, más o menos lineal, pero al final, cuando la relación entre el poco volumen que queda y tiene mucha superficie, es como que se acelera el proceso de vaciado. Entonces, bueno, acá hay varias curvas reales, las cuales nosotros tratamos de obtener los datos para nuestra cuchara, sacamos algunos valores
de los coeficientes de esta cuchara, y si uno los lleva al valor, a nuestra cuchara, ingresando un valor fijo de acero, cuanto más rápido cuele, la caída va a ser menor, ¿no? Estos son para distintas velocidades de colada o distintos caudales de salida de la cuchara. Si uno cuela a muy baja velocidad, va a tener como hasta del 80 hasta el 62, 63, va a tener 18 pérdidas, 18 grados, y si uno cuela más rápido, va a tener en la cuchara 7, 8 grados. Bueno, eso sería la condición de la cuchara. Por eso es importante conocer el estado térmico de la cuchara, si era una cuchara que estaba en ciclo o si era una cuchara fría que viene de los quemadores o del calentamiento, para ver cómo se puede llegar a comportar ese acero dentro de nuestro repartidor. Como primera medida hicimos un estudio así simple, estacionario, digamos. Uno le pone una velocidad una temperatura de entrada a distintas velocidades de colada y ve qué pasa con las pérdidas del refractario o de la superficie hacia el ambiente. Cuanto más rápido colemos, obviamente, tenemos mayores temperaturas en la salida. Acá hay un delta a alta velocidad de, está en naranja, más o menos 4 o 5 grados, y acá llegamos más o menos en un amarillo verde en 7 o 8 grados de diferencia entre la entrada y la salida. Pero bueno, eso sería estacionario en el infinito si uno deja el sistema progresar, que no es la realidad. Uno tiene un acero que ingresa y que va acomodando la temperatura cíclicamente, ¿no? Acá probamos qué pasa si uno ingresa con acero a 1540 fijo, ¿no? No esa rampa que decíamos en la cuchara. El acero que ingresa va a ir disminuyendo su temperatura hasta generar una salida de más o menos 7 grados menor a la que ingresa. También puede ser simular, como se ve acá, una cuchara que ingresa, que estaba en esa condición inicial de 1580, y que ingresa una cuchara que también está a 1580, pero con caída, como veíamos que era de 6-7 grados. ¿Qué va a pasar? La cuchara va a empezar a entregar acero más frío y el de acero en el Tandish va a empezar a enfriarse, hasta que llegue la nueva cuchara más caliente, un poquito más caliente, y va a empezar a calentar un poco el Tandish hasta que la temperatura de cuchara disminuya y el acero, que es la línea azul esta que está acá, disminuya de nuevo su temperatura. Bueno, vemos por los tiempos que más o menos tarda entre 20 y 30 minutos en acomodarse a la nueva condición de entrada, ¿no? Si uno estaba una cuchara caliente y le empieza a ingresar acero frío, tarda más o menos unos 20-30 minutos en estabilizarse. Lo mismo si tenía una cuchara fría y le empieza a meter acero más caliente, tarda el mismo tiempo. Y acá vemos la situación de dos coladas, pero si las solapamos, vemos que más o menos tarda también unos 25-30 minutos en generar la misma colada, ¿no? Esto es interesante para conocer los tiempos, porque uno piensa de, bueno, ¿en cuánto tiempo tarda térmicamente en reaccionar el repartidor, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos partido dos condiciones iniciales, un Tandish frío a 1540, un Tandish caliente a 1580, y le ingresamos la misma cuchara, vemos que recién entre los 30 y los 40 minutos se alcanza una situación más o menos similar en la temperatura de salida del acero. Y acá si tenemos un Tandish con 35 toneladas o el mismo Tandish con 55 toneladas, obviamente el Tandish de 55 toneladas, el acero recorre más camino hasta la salida y por eso estaba más frío, pero como tiene mayor tamaño, tiene como más inercia térmica
y en algún momento la temperatura de salida empieza a ser igual o mayor que la del Tandish más chico. Bueno, quedaba por último alguna situación especial, que era la situación de colado de apertura sin tubo. Rápidamente, porque ya estamos en hora. El colado sin tubo es cuando uno no puede meter el tubo de cuchara Tandish, y se tiene que abrir sopleteando con lanza en la entrada de la cuchara y se genera un primer chorro abierto. Ese chorro abierto, el acero como está en contacto con el aire se oxida y a su vez genera atrape de aire adentro del seno del acero líquido, con lo cual hay mayor reoxidación. De la literatura se ve que aceros con apertura franca o con lanza tienen como de 10 a 15 ppm mayor en la colada que está teniendo. Bueno, el sistema se acondiciona para generar ingreso de agua pura o agua con trazador, con sal, para simular la apertura con chorro abierto. Y bueno, este proceso se llega a simular dependiendo de las distintas configuraciones y se ve cuánto acero es el afectado, al igual o parecido a lo que eran las curvas RTD. No me quiero demorar más, pero diferentes niveles de cambio hacen que tenga diferentes niveles de, de rechazo o de acero fuera de lo normal, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención.